Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. En contados instantes daremos inicio a este evento. Muy bien, Daniel. Adelante cuando quieras. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos, súper bienvenidos a este evento sobre reconciliación, quiénes, cuándo y cómo. Básicamente hoy vamos a iniciar un conjunto, una secuencia de 3 eventos sobre reconciliación que están organizados conjuntamente entre la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y ACDI Boca, Colombia. Básicamente vamos a tener durante estas 3 sesiones a un conjunto de investigadores nacionales o internacionales que nos van a invitar a reflexionar sobre los distintos significados que tiene la reconciliación, la manera como distintos factores afectan, digamos, como el concepto, la experiencia, en términos de géneros, en términos de ingresos, cuáles son como las variables sociodemográficas que afectan y de reconciliación, que afectan la disposición a la reconciliación. Tenemos básicamente 4 objetivos centrales. El primero es conocer cómo se ha comportado el tema de la reconciliación en Colombia y en otros países, en otras latitudes, cómo lo hemos vivido desde distintos ángulos, aprender sobre la experiencia de estas otras iniciativas internacionales, de otros barómetros de la reconciliación, básicamente para tratar de contextualizar el caso colombiano, pero también, digamos, como para desde Colombia poder ofrecer elementos de análisis y elementos de experiencia que nutran otros procesos, integrar los avances y los desafíos de distintas organizaciones nacionales o nacionales y locales que trabajan en el tema, y presentar los hallazgos de los nuevos datos, digamos, que nos están saliendo sobre los factores que marcan el fenómeno de la reconciliación. En el evento, pues lo instalarán de un lado Elizabeth Ramírez, directora de la Oficina de Gobernabilidad y Construcción de Paz, el señor José Alberto Gaitán, el decano de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien es Mauricio Nieto, el decano de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, y específicamente para el panel de hoy nos van a acompañar en primer lugar el señor Hugo van der Werf, quien tiene una presentación que se llama Reconciliation Research, an International Comparative Perspective. Posteriormente, Pamina Firschow, Peter Dixon y Fiorella Vera Adriansen, quienes tienen un paper que se llama From Transitional to Everyday Justice, Understanding Reconciliation and Justice in Daily Life. Y luego nos van a acompañar Angélica Redberg y Juan Esteban Ulgarritza con su investigación sobre faros de la reconciliación en Colombia hoy. Por último, tendremos los comentarios a cargo de Enrique Maruri, de ACDI Boca, y posteriormente, si tenemos aún un poco de tiempo, pues dejaremos algunos comentarios para el público. Les recuerdo a nuestros asistentes que pues el tiempo es precioso. Tendremos 20 minutos por cada presentación y les recomiendo a los panelistas guardar como el tiempo. El evento cuenta con traducción simultánea y está siendo grabado. Y bueno, estará disponible pronto en nuestras redes sociales. Así que, pues no siendo más, le doy la palabra a Elizabeth Ramírez. Súper bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto, un enorme gusto para mí participar en este espacio junto con la Universidad de los Andes y la Universidad de Rosario. Lograr la reconciliación nacional es un desafío complejo, un reto que Colombia aún se encuentra intentando resolver. Lograr la reconciliación es fundamental para que los esfuerzos de construir la paz en el país sean sostenibles en el tiempo.
La reconciliación es un factor importante y determinante en la transformación de las prácticas culturales y en los procesos de paz. A través de este programa de Alianzas para la Reconciliación, también conocido como PAR, la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo Internacional, también conocido como USAID, ha intentado aportar a ese proceso. A la fecha, más de 29,000 personas han participado en acciones de concientización y movilización hacia la reconciliación, y todos ellos continúan replicando cómo a través del diálogo, el respeto, la confianza y el empoderamiento es posible continuar reconciliando a Colombia. Otro gran esfuerzo se refiere a medir el estado de reconciliación en el país. Es por esto que a través del barómetro de reconciliación desde el año 2017 el país cuenta con datos sobre qué sienten y piensan los colombianos sobre la reconciliación. El programa ha utilizado estos resultados como una forma de crear conciencia sobre las brechas que existen entre los ciudadanos colombianos y las instituciones públicas, las empresas, los medios de comunicación y sus propias comunidades, generando debate sobre las acciones e iniciativas necesarias para cerrar estas brechas. Conocer estas tendencias y analizarlos son primeros pasos para continuar apoyando los esfuerzos del Estado colombiano y de tantas comunidades y organizaciones a lo largo y ancho del país. Si los diferentes sectores de la sociedad entienden mejor el contexto y las particularidades del proceso de reconciliación nacional, es probable que emprendan iniciativas más asertivas, oportunas e impactantes. Agradezco a la Universidad de los Andes y a la Universidad de Rosario por ser nuestros aliados en este proceso para indagar cuáles son los elementos determinantes en esa construcción individual y colectiva que es la reconciliación. Asimismo, agradezco a todos ustedes que se conectan hoy para conocer las experiencias de otros países, porque así podemos darnos elementos adicionales para avanzar en el proceso colombiano. Los invito a que ustedes también se vuelvan embajadores de la reconciliación y que en su diario vivir incorporen pequeñas acciones que vayan resignificando su relación con su familia, con sus vecinos, con los demás colombianos. Estoy convencida que los grandes cambios inician con pequeñas acciones y cada día tenemos oportunidad perfecta para hacerlo. Muchísimas gracias de nuevo y feliz día para todos, que aprendemos mucho hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Liz. Ahora quizás el decano José Alberto Gaitán, si nos puedes acompañar. Muchas gracias, Daniel. Un cordial saludo a todos los asistentes a este evento. Igualmente un saludo muy especial a nuestros aliados, a la Universidad de los Andes, a USAID, a Aldi Boca, que se han unido para la generación de estos espacios de diálogo y de reflexión. También quiero saludar a Mauricio Nieto, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, a Elizabeth Ramírez, directora de la Oficina de Gobernabilidad y Construcción de Paz de USAID, a Enrique Madure y nuestros socios de Agriboca, a Angélica Redberg, a nuestro profesor Juan Ugarriza, a los panelistas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Reconciliación es un término usado de manera tan amplia y de tantas formas diferentes que evidentemente a veces pierde su significado. ¿Es reconciliación lo mismo que paz, que armonía, que perdón? Para quienes hacen política pública en sociedades afectadas por la guerra y el conflicto, resulta siempre útil volver a la raíz, al núcleo básico de lo que significa reconciliación en estos contextos. Esto es, restaurar relaciones rotas por la violencia. Son seres humanos los que están en ambos lados de este lazo roto, que necesita ser reparado. Y por eso depende fundamentalmente de la voluntad, capacidad y grandeza de cada persona dar ese paso
para acercarse al que fue su antagonista e intentar volver a relacionarse, esta vez de forma no violenta, ni como víctima ni como victimario. ¿Puede un gobierno, una política pública, una sociedad, pedirle a esa persona que ponga a un lado los agravios y se acerque a quien desde su perspectiva fue alguna vez su agresor o su enemigo? Debemos pedirle incluso a esa persona que llegue a perdonar las ofensas, por graves que sean, en aras de lograr ese bien común de la reconciliación. Estas difíciles preguntas éticas no tienen una respuesta sencilla y satisfactoria. Típicamente encontramos visiones complejas y distintas entre sí, que no siempre encajan con las expectativas de todos. Un estudio reciente en el que participó la Universidad del Rosario, junto con sus colegas de la Universidad de los Andes, analizaba datos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica. En él muestran que cuando la gente en Colombia le preguntan por reconciliación, imagina cosas muy distintas entre sí y claramente diferentes de los postulados normativos que sugieren la receta lineal de la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición como camino cierto para lograrla. No ponernos aún de acuerdo sobre lo que implica reconciliación, sin embargo, no debe tomarse necesariamente como un problema. Es una realidad que el trabajo académico, incluyendo el de nuestras universidades, ha venido descubriendo en desafío de concepciones más tradicionales. Esto, sin embargo, nos obliga a replantearnos qué esperamos de la reconciliación y cómo pretendemos conseguirla. El trabajo que presentamos en este evento que inicia hoy representa un paso más hacia adelante en este esfuerzo académico de confrontar lo que está escrito con la realidad de las personas que han sufrido y protagonizado la tragedia de la violencia. Mediante un gran esfuerzo, Agdi Boca ha desarrollado dos grandes olas de recolección de información sobre el estado de las condiciones para la reconciliación en Colombia. Y con ello, ha dado vida al llamado Barómetro de la Reconciliación. Nuestras universidades han brindado su experiencia para explorar y decantar lo que ese barómetro nos dice. Y en este evento queremos presentar los primeros hallazgos en esta línea. Este esfuerzo conlleva por naturaleza propia un compromiso de largo aliento. Más que un proyecto, se trata de una agenda de investigación en la que esperamos poder tomarle el pulso en los próximos años a las condiciones para la reconciliación en Colombia y brindar respuestas, siempre provisionales, a las preguntas de quiénes, cuándo y cómo de la reconciliación. Muchas gracias por su participación en este evento, del cual auguramos un escenario de diálogo, de reflexión y de debate enriquecedor y fructífero. Un abrazo fraterno desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gaitán, por sus palabras. Ahora invitamos al doctor Mauricio Nieto, a que nos acompañe con unas palabras. Daniel, muchísimas gracias. Un honor, la verdad, poder estar aquí en nombre de la universidad acompañándolos en este evento. Me parece difícil pensar en un tema de mayor pertinencia que la construcción de paz. Es un tema en el cual la universidad entera y en particular la Facultad de Ciencias Sociales invierte muchísima de su energía. Un ejemplo notable pues, es Angélica, tenaz en este tema, pero es un tema que se ve activo en muchísimas disciplinas. Yo creo que este es un tema complejo que requiere alianzas, que requiere la ayuda de muchos puntos de vista, de muchas perspectivas, de muchos campos del conocimiento diverso. En algún momento, hace ya unos años, cuando quisimos iniciar la maestría en construcción de paz e indagamos quiénes querían trabajar el tema, fue gratamente sorprendente. Había más de 50 profesores que querían hacer parte del programa y venían de campos desde la ingeniería, la economía, desde luego pues en las ciencias sociales había un grupo grande. En la facultad es un tema que interesa a ciencia política, desde luego, desde varios puntos de vista, pero también filósofos, psicólogos, sociólogos, historiadores, y yo creo que es un tema que amerita esa diversidad y esa riqueza de puntos de vista, como lo creo que estamos viendo
en esta reflexión hoy. Estoy muy agradecido también entonces en primer lugar con Angélica. Yo creo que ella ha tenido en la facultad y en la universidad un papel de liderazgo con el tema que cumple una función definitiva en el papel de una universidad conectada, activa en los grandes desafíos del país, pero desde luego con todos y todas ustedes, los que están escuchando y los participantes, en particular con los organizadores. Sin el apoyo pues, de USAID, desde luego esto sería imposible, el programa de alianzas para la reconciliación. De manera que veo aquí gratamente que es justamente eso, la unión del esfuerzo de muchos, de distintas universidades, como es el caso de la Universidad del Rosario, nosotros, y seguramente muchas otras estarán también trabajando este tema. De manera que simplemente un cariñoso y cordial saludo, felicitaciones por fascinante agenda que han logrado programar. Les deseo lo mejor, seguramente va a ser una mañana muy productiva y 3 jornadas muy productivas, de manera que mis mejores deseos el día de hoy. Mauricio, muchísimas gracias por las palabras. Y bueno, empecemos entonces con nuestros panelistas. Démosle inicialmente la palabra al profesor Hugo van der Werf con su presentación sobre Reconciliation Research, an International Comparative Perspective. Profesor van der Werf, por favor, adelante. Thank you very much. This is such a great honor to be addressing this audience and to be on a panel with people that whose work I respect so greatly. And to speak to a country that is taking this challenge so seriously. So I think just to give some context, I'm based at an NGO in South Africa, the Center for the Study of Violence and Reconciliation, where I've been working for the last 20 years. And at the same time, I'm the co-editor-in-chief of the International Journal of Transitional Justice. So my perspective that I'm sharing is very much comes from a community engaged approach to reconciliation, but also kind of with an exposure of the field of transitional justice that has really struggled with this concept of reconciliation. And that's really what I will try and share some thoughts about the field of transitional justice and where reconciliation research has featured in that field. And I think it's interesting to be talking about reconciliation again, because this was a very central discussion in South Africa. But I think because of the disillusionment with much of our transition, it has become a tainted word as elsewhere in many other countries. I think firstly, just to say in the field of transitional justice, which is the broad area of dealing with past violations in countries after war and authoritarian rule, reconciliation is often invoked. It's a central concept that is used by politicians, by policymakers, because it is a very evocative term that draws out in ideas of rebuilding, of healing, of coming together, which are central in such contexts. And at the same time, scholars have struggled to really articulate a clear sense of how do we define it and how do we deal with it. And in my role as co-editor-in-chief of the International Journal of Transitional Justice, we do receive many submissions on where reconciliation is a central feature. But most of those articles would actually make me roll my eyes. There's a general sense that if you write about reconciliation, you're coming from an idealistic position, not really in touch with the realities on the ground. Or otherwise, there are people who write from a very critical perspective who almost deny the idea of reconciliation. And so there's not usually very much
that kind of deals with a clear definition of reconciliation and a clear methodology for how do we unpack this. And this is, I think, in contrast to other aspects of transitional justice, issues of rule of law, access to justice, institutional reform, where there's a much more stronger scholarly tradition of quantitative analysis, of surveys. And for someone like myself, who's, I think, a bit of a methodological geek, there's a temptation, a seduction around the neat analysis that such scholars can present. But the problem is that kind of rigor from those people present in bias this field towards a more state-centric, legalistic understanding of social change and rebuilding of societies. That if we kind of go with the stronger research, we're biasing the whole understanding of what peace building in such contexts look like. And I think that's a very sad state of the field, that it has been influenced by a fairly narrow and north-based neoliberal, generally, agenda that's supported by the majority of the research that's published. So, I think we have seen these conventional conceptions of peace increasingly questioned, though. And partially they've failed to deliver. They've failed. Our transitions that we've seen across the world have failed to deliver both long-term peace and legitimacy on the ground, a real sense of satisfaction in these processes amongst community members. At the same time, we've seen increased documentation of these local perspectives and more community-based understandings of peace building that have become widely disseminated and have gained legitimacy. But at the same time, those have been more informed by ethnographic studies, not by broad survey research or national or quantitative analyses, which I think is what is really needed if we want to engage with policymakers, if we want to shape funding agendas and drive a different approach to transitional justice. So the systematic research on citizen concerns and local experiences and needs in aftermath of mass violations has, however, seen a dramatic growth. So we've seen a number of projects where there has been a serious effort to quantify, to clarify definitions, to find indicators that are appropriate and relevant for the context. And for me, this has been a welcome shift. And I think particularly because of my passion and I got into this research initially because of my passion for local restorative justice and peace processes. And in the 1990s in South Africa, I conducted research on community reconciliation in the context of South Africa's TRC. But at that point, I didn't have the tools, and there wasn't any research that would guide what kind of reconciliation meant. And so I think I was really floundering without conceptual guidance, without effective studies from other contexts. Which is why I'm so particularly excited to be part of today's debate and this whole initiative that is happening, kind of being promoted. It is something that I feel is now promising to bring together in a more rigorous manner the different best practices, the more bottom-up lens to the subject of reconciliation. And it is, something that I think both has promise for Colombia, but for me also holds out important value for the field as a whole, and the conceptual and the rebalancing of the different understandings of transitional justice.
And I think just to reflect a little bit on why this is such a tricky area. And for most people, reconciliation has some common sense meaning. But as soon as we try to go out and assess it, things seem to, the idea of reconciliation falls through your hands like sand. And let me just enumerate a few things that I've kind of found so tricky about this concept. Firstly, reconciliation means different things to different people, and I think our opening speakers have already referred to that. That there's a sense that if you're talking to one person about reconciliation, what they mean by it can sound to another person like something that's totally foreign to reconciliation. In my research, the idea that good fences builds good and creates good neighbors is a metaphor that works for some and is the opposite of reconciliation for others. A second question is the nature of conflict that can shift over time, and quite dramatically in countries where one is moving from violent confrontation to democratic confrontation, where in the context of democratic engagement, how we define the rules of behavior, how we understand what is healthy conflict and what is unhealthy conflict, what is the sense of citizenship and the rules of citizenship. These things change kind of year by year, depending on how the conflict evolves. There's, I think, a critical issue that we faced in South Africa is the sense that large-scale and systematic violence destroys so many social bonds. In our context in South Africa, there's so much focus on the racial divisions in society. And as soon as you kind of say, well, kind of if that's not a priority in terms of dealing with the day-to-day issues anymore, there are numerous other things that come to the surface. Issues of patriarchy, the high level of gender violence then becomes a key focus. And essentially all of these different forms of violence, forms of power inequalities are intricately interlinked. And priorities shift from one form of division to another form of division from year to year. So measuring that consistently over time becomes a huge challenge. Another consideration is that conflict confuses the landscape of what is possible. Some people become very focused on safety and survival issues, and in a conflict environment, they can lose their capacity for imagining something different, a capacity for engaging in kind of looking at society and developing ideals for what a different society can be. And that's so a huge prioritization of immediate survival issues is very common. And that can also then shift dramatically once those needs are addressed. Another consideration is that reconciliation is such a morally loaded term. It is something where researchers will commonly kind of get answers that people think are the morally correct answers. And that's not just in research, it's in any public dialogue about reconciliation, where people feel social pressure from peers, from a commission to say that they're willing to forgive, for example, even when at a private level they're not. I think those are just some of the issues that come up as immediately problematic and hugely challenging. And I think these issues have been kind of increasingly more effectively addressed through a number of innovations and in how research has been studied. One of the key developments, and I think the important processes of clarifying definitions and developing a global dialogue has been the development of reconciliation barometers. And just to
express some appreciation to Pamina and her colleague, Lily Cole, who put out an article which summarized what kind of the different barometers are that have been pursued, and to look at the methodological challenges of those. And I think that's a important state of the field article that that is kind of that cements some of the progress that has been made to date. And in these countries, I think the important issue about a reconciliation barometer and how they contribute to this debate is firstly, they challenge political manipulation of ideas. If we say, well, in this country, this is what we mean by reconciliation, and we unpack it more clearly, then it removes some of the political fluidity and concretizes things in a way that we can hold people accountable for how they contribute and how we invest our resources to pursue it. I think it's also important to kind of look at barometers in terms of what they say are unique to particular countries, that we don't make simplistic assumptions of reconciliation processes being copied and pasted from one country to the next, that we in such barometers, I think there's been progress in clarifying what is unique, what needs to be kind of, what innovations in policy and practice are required to address these particular differences. And I think they have a function to contribute to strengthening local public dialogue on alternatives, priorities, and obstacles, so that when these barometers get published, they solicit feedback. There's a critical response, and it's definitely not something that the public agrees on. Whether we're moving in the right direction or not is itself hotly debated. Professor Hugo, yes, you had like a couple of minutes just left. Okay. Thank you very much. Yeah. I think there's obviously some serious challenges still for such barometers. And I think there's questions of how they are specifically targeted to local societies. And I think the one concern that I've had and that I see is being so effectively addressed in some of the studies in Colombia is the issue of targeting particular regions, particular communities, so that we have a more nuanced understanding of local developments. We don't generalize to a society as a whole. We understand how things change at a local level. We can contrast different communities' experiences and almost have also a causal analysis about what kind of policies have what kind of impacts. And I think that's a critical shift from a generic sense where a political agenda drives a reconciliation barometer of saying, well, let's prove how good this government is in terms of the progress it's made and what it's delivered to its citizens. So I think that's a very exciting thing, and I'm glad to see that the speakers are going to talk to the research on that. I think we skip to, I think, another element that I think is a very exciting development, or just a kind of a contribution to this debate that's come from Angelica and Juan. And I hope they will mention this also in their discussions during this conference. The typology of conceptions of reconciliation, which is essentially, I think, a more systematic understanding of how we differ in our understandings, so that we don't just fight with each other and say, no, my definition is more valid than yours or more appropriate. We understand these as expressions of certain interests, certain cultures, certain local realities, and that we understand kind of our differences when we meet with each other as scholars or when we meet with each other as members of a community in conflict.
And I think that was essentially what I would have wanted when I was started doing my PhD 25 years ago. And I think, so ultimately, I think this is what I've seen kind of in the conference program is a bringing together of the cutting edge of the international thinking about reconciliation, and particularly in ways that are systematic, that are kind of framed in language that speaks to policymakers, that is framed in a way that is sensitive to local community priorities, and that is able to garner respect in the scholarly community. And I think that we can ultimately correct the balance in kind of public debates about how do we transform societies, and what are community priorities, not just elite priorities, that have generally dominated these debates. But I think studies such as these being discussed have an important role to flip the power balance in framing the agenda for reconciliation. So I'm very happy to be in part of this, and I look forward to learning so much from the 3 days of conference. Thank you. Thank you very much, Dr. Hugo, for your presentation. And yeah, we invite now Pamina Fischer, Peter Dixon, and Fiorella Vera Andriansen. Yeah, you have just 20 minutes left. Yeah, go ahead, please. Do my best. Okay, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar hoy. Es un placer presentar nuestro trabajo en este evento muy importante. Nosotros somos investigadores de la Universidad Brandeis en Boston, pero también con el proyecto Everyday Peace Indicators, o EPI, como nos llaman en Colombia. Y hemos preparado nuestra presentación en inglés, entonces voy a cambiar idioma ahora. Just to give you an overview of what we're going to do as quickly as possible today, is I'm going to start our presentation by going over our research design and also explaining the first 2 steps of the Everyday Peace Indicators methodology. And then Fiorella will present the coding and the categorization process, which encompasses the 3rd step of the methodology. And Peter will finally present some of the results from our research so far in Antioquia. Slide, please. So in this Everyday Justice project, which is the project that we're going to be presenting today, we're looking at everyday understandings of justice by examining how local people in Colombia conceptualize justice and coexistence. And then we use those conceptualizations in the form of indicators to understand the reception of different peace process mechanisms. And just to note that we're not quite in a position to share the final results because the pandemic has interrupted our work, and we're adjusting our research questions and design to the new reality. But we have gathered data. We gathered pre-pandemic data, is the findings, which is the data that we're presenting in our findings today. So anyway, in terms of the actual peace process mechanisms that we're looking at the local reception of collective reparations and land reform issues from the 2011 law, as well as the Truth Commission, the Special Jurisdiction of Peace, and then the PDETs, which are these community development plans that came out of the peace agreement. And we evaluate qualitatively and quantitatively
these using the local conceptualizations of justice and coexistence. Slide, please. So this is just shows essentially where we're working. As I mentioned, today we're going to be presenting the results from our work in Antioquia, where we worked in the municipalities of Dabeiba and Urao. We collected data in 7 civilian communities and 1 ETCR, so the reincorporated FARC communities. And the plan is, as soon as possible, which will hopefully be within the next month or so, we will be starting data collection again in Northern Cauca, in the municipalities of Buenos Aires and Guachené, in, again, 7 civilian communities and 1 ETCR, Antiguo ETCR Seral. And I'm going to now explain also the research design, slide please, of how we selected these communities. So this is an example from Antioquia. So we are obviously, we're interested in communities that have had some kind of interaction or are part of the HEP municipalities. So that's the special jurisdiction of for peace, for those of you who don't speak Spanish. But we wanted to also see what kind of difference that might have with municipality in the same region that does not form part of a HEP jurisdiction. And so we matched municipality, a HEP municipality with a no HEP municipality. And then you can see the various different communities that have some kind of interaction or some kind of what we call in social science speak treatment, but some kind of intervention from a different kind of peace process related mechanisms. So again, collective reparations, PEDET, so community development programs, truth commission programs, the ETCR, or other related interventions. So I mentioned earlier that what we're doing here is we're looking at how we're evaluating these mechanisms based on quantitatively and qualitatively based on community standards. So as Hugo explained, right, reconciliation and reconciliation related concepts are so difficult to measure because they vary so much and people have different understandings, oftentimes tied to their experiences in the conflict. So the question is, how do you effectively measure reconciliation with this variety of perspective, and this can be an issue for different concepts, in particular concepts in conflict-affected contexts, like peace, for example, is also variable depending on context. So I created a methodology with a colleague of mine from the UK, Roger McGinty, about 10 years ago, called the Everyday Peace Indicators approach. And that involves 4 steps. And the first step is pretty basic. We do focus groups with community members. And of course, in the Q&A or at some point, if you're interested in more details about each step, I'm happy to answer any questions. But in the interest of time, I'm going to run through these relatively quickly. So we do focus groups. We typically do them with women, men, and youth. We discuss the concepts that we're interested in studying, or the concepts we're interested in generating indicators with the community with, right? So in this case, we did 2 concepts,
coexistence and justice in two separate processes. And we started out by having these focus groups with community members discussing the concept, right? So what does reconciliation mean, or sorry, what does coexistence mean in your daily life? What are the signs, the tangible things you can look to, the everyday signs in your daily life that you can look to that demonstrate to you that you are living in more or less coexistence, right? And so that process, after a lot of probing, results in a good deal of indicators. And especially since we do it with multiple groups, we end up with long lists of indicators. And those indicators, although perhaps representative of those groups, are not necessarily representative of the community as a whole. So we do another process, a second step, where we verify the indicators, and we verify the indicators through first a discussion process, and then a voting process with the community members, where community members vote for their top, in this project, 15 indicators. And then once we've done that voting step, we have a shorter list of indicators that we can then take to analyze. Slide, please. Here are some examples of indicators from La Balsita and La Encarnación, which are in Antioquia. And these are both communities with collective reparations projects. I show these really mainly, I mean, you know, so you can see the process. You can see in the first picture, you can see the lists of the indicators and people participating in the verification process. And that's typically what it looks like. There are a lot of indicators especially before the verification happens, but even afterwards, there's a good deal of indicators. We usually walk away with around 40 indicators per community for one concept. So here are some examples of indicators. So I'll just translate them. They're in Spanish here, but I'll translate some of them. Youth are not afraid of forced recruitment. The whole community participates in community activities to maintain common areas. We saw an example of this in another community where there was, after our process, a big effort to clean up the cemetery, because it became clear throughout this process that this was a priority area for the community, even though because these indicators are very, very clear cut, and it demonstrates to international partners, but also to the community itself, what the priorities are within the community. Another example is one knows the truth about those that killed so many innocent people. So that's the first two steps, and now I'm gonna let Fiorella talk about how we categorize these indicators. So these indicators, there's so many of them, as I said, around 40 per community. And sometimes you kind of, you lose sight of the forest for the trees. There's too many directions, right? We really see the multidimensionality of these concepts. And so by categorizing and coding those indicators, we're able to see a little bit more of a 30,000-foot view of the analysis that we're doing in the variety of different communities. So, Fiorella, thank you. Muchas gracias, Pamina. Solamente quiero recordarte que te quedan como 4 minutos a cada uno, a Fiorella y a Peter. Entonces, si pueden, en la medida de lo posible, tranquilos. No dejen de decirnos las cosas importantes que queremos oír. Pero si lo podemos comprimir un poquitico para poderle dar las palabras a los siguientes panelistas también. Gracias. Adelante, Fiorella, por favor.
Gracias, perfecto. Buenos días con todos y muchas gracias por permitirnos ser parte de este evento y contribuir a este diálogo tan importante. Por ser consistente, voy a continuar la presentación en inglés. Por favor, please, the next slide. And as Pamira was mentioning, the subsequent step involves a very, very meticulous coding process that is done with our facilitator teams that have been on the ground working with communities that have a really, really very, very specific knowledge of the context. And that's very important because it enhances the consistency and validity of this process. We also, once this coding is done individually, we also go through a process of intercoder reliability, which also, even though this process is inductive, right? We go from our indicators to codes, to categories, and then dimensions. Ultimately, that's our more general concept in the ladder of concept formation. And we, even though we have initially this inductive process, we use we use some theoretical and deductive coding to be able to define our final dimensions. Because for us, it's important that these are cross-cutting also across other EPI projects that we have in other countries of the world, and also for the ability to compare across other measurements, other instruments, other barometers, and other cross-sectional units, right? Communities, countries, that's what allows us to this inductive, deductive balance process. And as you can see here, this is an example of kind of like a snapshot of how the coding has been carried out. Next slide, please. So ultimately, after we've gone through our coding process, we've been able to define these 6 crucial dimensions of the concepts we're interested in pertaining reconciliation, but in our case, we map out different aspects of their everyday lives, of communities' everyday lives. So we have armed actors that encompass relationships between state and non-state actors and communities, as well as the social control exerted by these actors. We have security that involves human rights violations and other forms of harm, as well as sense of safety, freedom of movement, tranquility. In culture and society, we have the sense of community, local practices, but also everyday conflicts, stigmatization processes in social life, as well as those that are associated with the conflict and peace dynamics. Economic and livelihoods, we have life conditions that include infrastructure, socioeconomic opportunities, means of subsistence. And then we have dealing with the past, and this encompasses historical memory efforts, processes of return and reincorporation, means of forgiveness, revenge, that are very localized. In the last category, rights and dignity, we've been able to include different means of exercising local power, autonomy, and dignity. I would like to note that in both dealing with the past and rights and dignity dimensions, we have a lot of state-related indicators. In dealing with the past, we account for conflict and victims policies, and which is why I mentioned, reparations, means of forgiveness, retributive justice. And in rights and dignity, we include socio and economic policy advanced by the state. Next, please. So our last step of the EPI methodology is our measurement step, and our strategy for measurement is conduction of surveys. However, because of the pandemic, our pandemic interrupted our research, we haven't been able to carry out surveys in this context. We are in the process of redefining the way we carry out this measurement step safely for our communities and our teams during this global crisis.
And as far as results, just a preview of what we're gonna see here now with Peter quickly. We have employed this coding, this qualitative coding of our indicators to be able to compare it across different types of different types of communities. This is what you see, the civilians and ETCR communities, and that's our cross-sectional units. But also this unified coding allows us to compare issue areas. So in this case, we're comparing coexistence and justice, which are our core concepts in this process. And then we compared also barometers. So we're gonna see some results in terms of comparing EPI, our EPI instrument, ACDIVOCA, and also the Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional, ICRN. And I would like to note that all of our results for the indicators have been weighted by the votes received during the indicator generation process that Pamina mentioned, this verification and voting community process. Next, please. And now Peter will talk about some results. Buenos días a todos. Thank you very much. I will try to use my 1 minute remaining very efficiently. As Fiorella said, we're going to share 3 kinds of preliminary results. This first gives you a flavor for how our indicators of coexistence and how our indicators of justice compare to each other. This is looking at the very highest level of abstraction we have in our coding tree, which are those 6 dimensions that Fiorella described for you. And as you can see, actually different elements of these dimensions stand out within the different core concepts that we are analyzing. Indicators of culture and society and indicators of security really stand out in the coexistence indicators, while indicators of dealing with the past, rights and dignity, and economic livelihood really stand out in our indicators of justice. At the same time, there is quite a lot of variation across both concepts. The second set of indicators that we wanted to share come from our comparison of these 7, what we're calling civilian communities that we studied, and we can go into more detail in the Q&A as to what those communities are like. And the one ETCR in which we conducted this process, which is known as the ETCR Llano Grande in Dabeiba, which is where communities of reincorporated FARC members demobilized and are now actually creating a community that soon will have official status. One of the things that is valuable about this approach, which is hyper-localized, is that it allows us to create such comparisons between really very small villages and how they are conceiving of these issues. I'm not going to go through these indicators because I don't have time, but essentially what they show you is that in the ETCR, a lot of the indicators of coexistence that came out spoke to the relationship between the ETCR and its civilian neighbors and improving that relationship and looking for signs of that improving relationship. Looking at the comparison the other way, indicators that came from the civilian communities about demobilized FARC members, there were actually I should have led with, we had about 853 indicators in the end of this process. And of those, about 10% actually dealt with las FARC o la guerrilla as a way to speak about demobilized FARC. And they actually divide up in interesting ways between what we might call sort of more negative indicators that show maybe more of a sense for retributive justice, mixed indicators, but really a lot of positive indicators actually that show what we are analyzing as kind of a hunger for coexistence or opportunities for coexistence, again, between these civilian communities and the FARC community in which we conducted this process. Again, evidence from this process that we think shows real opportunities for coexistence and eventually what we might call reconciliation.
Now, a third set of results we wanted to share was, for us, it's very interesting to look at how the approach we are using stacks up against national barometers like that created by Activoca and the ICRN, which we can describe in more detail in the Q&A, but I won't get into now. What we did is we went through those two instruments with our team, and we actually coded the questions using our own inductive codebook to see which sorts of areas stand out across the three instruments. And here are some of the results. You can see, for example, that in our instrument and in the Activoca instrument, issues of culture and society stand out as particularly important. In this ICRN instrument, which was created with the support of the WARIV, the Victims Unit, issues of dealing with the past and rights and dignity, those having essentially to do with the state really stand out as particularly important. And a final comparison we wanted to share, this is very initial, is essentially what we did is we standardized the standard deviation across our three coding results to look at the extent to which the instruments are varied across multiple themes or concentrated on particular themes. And what we found is, again, using our own coding structure, this hyper-localized approach really does bring in, is spread out more evenly across multiple dimensions of everyday life. Again, falling into those 6 categories we shared. Versus the national barometers, which, as you can see from this graph, which I'll explain in a bit more detail in the Q&A, tended to focus more on particular issues across those dimensions. And for us, one take home from this analysis is really the opportunity for complementarity between these different kinds of approaches. A national barometer and a hyper-local community level barometer really can work together, we think, to highlight different aspects of people's experiences of reconciliation. And I'll end there. Thank you very much. Muchísimas gracias, Peter, por la presentación, Pamina y Fiorella. Muy bien, entonces ahora invitemos a Angélica Redberg y a Juan Esteban Ugarriza a que nos presenten su investigación sobre los faros de la reconciliación en Colombia hoy. Les recuerdo también el tiempo y muy bien, deleítennos por favor. Buenos días. Es realmente un gusto para mí agradecer en primer lugar su presencia esta mañana. Quiero ser muy explícita con nuestro agradecimiento con Activoca y USAID con respecto al apoyo que nos han dado en estos años para pensar este tema de reconciliación, incorporando parte de la investigación que hemos realizado en su programación y en el diseño del barómetro del cual hablaremos. Al igual que Pamina, Peter y Fiorella, cambiamos nuestro título, entonces lo que está en la programación no es exactamente lo que vamos a hacer, porque a medida que fuimos avanzando en nuestro análisis, vimos que realmente queríamos hablar sobre este tema del cual ya quiero mencionar, pero primero quiero concluir mis agradecimientos también a mis copanelistas, a Hugo Van der Merwe, a Peter, a Pamina y a Fiorella, a nuestro equipo de apoyo en la Facultad de Ciencias Sociales, siempre tan diligentemente trabajando tras bambalinas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Lo que quisiera hacer ahora es poner un poquito de contexto colombiano a esta conversación. Y lo hacemos desde una perspectiva en la cual el equipo que está trabajando en este tema, que somos Juan Esteban Ugarriza de la Universidad del Rosario, Joixa Costa y Catalina García también de la Universidad de los Andes conmigo, lo hacemos en un contexto en el cual en este año se cumplen 5 años desde que se firmó el acuerdo de terminación de conflicto entre el gobierno nacional y las FARC. Al mismo tiempo, todos sabemos que, bueno, en estos 5 años millones de cosas han pasado, pero también sabemos que Colombia ha experimentado ya antes
varios procesos de desmovilización con actores armados ilegales de ideologías opuestas y que a lo largo por lo menos de los últimos 15 años se ha arraigado en el país una vasta institucionalidad transicional que cubre aspectos que van desde la provisión de justicia, de recabar verdad y memoria, hasta reparar víctimas. Colombia es reconocida a nivel mundial por su ambiciosa ley de víctimas, dentro de la cual ya están registradas más de 9 millones de personas, y también diferentes apoyos a los procesos de reinserción de combatientes. En el contexto actual, 5 años después, en general, los homicidios han caído significativamente, aunque, y por eso me parece clave la conexión con la presentación que hizo Hugo antes, la criminalidad y la inseguridad siguen siendo elevadas en ciertos territorios y sectores, lo cual nos lleva a esa pregunta o ese contexto fundamental que es común a muchos países transicionales, y es que no hay una línea divisoria clara entre conflicto y lo que viene después. El conflicto muta, el conflicto se transforma. Tenemos que entender las nuevas y otras violencias que van adquiriendo relieve en un contexto en el que muchas veces se mantienen inercias institucionales y en los cuales los valores y los comportamientos de las personas después de las guerras son difíciles de entender. Muchos hemos hablado sobre ese tema, aquí solamente hay una pequeña lista de autores que han abordado esa difícil pregunta sobre cómo los legados de la guerra afectan instituciones de lo que viene después y también obviamente valores y comportamientos de las personas. Y en ese contexto, Juan Esteban y yo hemos ya efectivamente, como mencionaba Hugo, nos hemos formulado la pregunta de qué factores inciden en la reconciliación, qué significa la reconciliación para diferentes grupos sociales en distintos contextos, pero sobre todo qué factores inciden en reconciliación y confianza durante esa transición de guerra-paz. Eso es una agenda vastísima, como lo dijo el decano Gaitán en la instalación, y en ese sentido, de entrada, les manifestamos que no vamos a poder cubrir los muchos factores que nos permitirían hacer lo que prometimos en el título original de la presentación, que era identificar los faros de la reconciliación, sino que vamos a concentrarnos solo en cómo interactúan dos factores que nos parecen fundamentales, precisamente porque en Colombia estamos viendo que ambos inciden en lo que entienden las personas por reconciliación y en qué están dispuestas a hacer para reconciliarse. Y esos dos factores son el impacto de la seguridad en el entorno de las personas y la experiencia con el conflicto. Concretamente, entonces, lo que nos interesa averiguar es cómo se combinan las múltiples experiencias que los colombianos han tenido con el conflicto, con su experiencia actual en términos de seguridad, y cómo y cuánto inciden entonces en la confianza que nos tenemos y en las perspectivas de la reconciliación en un país 5 años después del acuerdo de paz, diría yo, más importante que se ha logrado establecer aquí. Y eventualmente miraremos qué grupos sociales tienen mayor disposición en ese sentido. Muy esquemáticamente, entonces, queremos ver, insisto, cómo se combinan la experiencia que han tenido las personas con el conflicto armado, es decir, si han sido víctimas, si han sido desmovilizados, si han sido observadores, en qué momentos lo han sido, con la percepción de seguridad e inseguridad en su entorno, es decir, cómo perciben el tema de los hurtos, los atracos, su confianza en general en otros, en su entorno, y cómo eso incide entonces en su confianza y disposición a la reconciliación, que es, como ya todos mis predecesores han dicho, un tema fundamental en los procesos transicionales y de reconciliación. Con esto le doy la palabra primero a Catalina García, que es miembro de nuestro equipo, para que nos describa brevemente el barómetro de la reconciliación con el cual estamos adelantando estos análisis. Cata, adelante. Gracias. El barómetro de la reconciliación del programa de Alianzas para la Reconciliación de Acdivoca recolectó una muestra de 11.966 personas para el 2017 y 11.942 personas para el 2019. En ella se contó con 44 municipios. Como se puede ver en el mapa, se consideraron 5 regiones colombianas. El objetivo principal de este barómetro es poder identificar qué entienden los colombianos por reconciliación y qué dicen estar dispuestos a hacer para lograrla. Entre las preguntas que se exploraron están entender qué entienden los colombianos por el concepto de reconciliación, cómo experimentan o si no experimentan la reconciliación en su cotidianidad,
y qué factores individuales o colectivos, considerando económicos, sociales, políticos, en su experiencia del conflicto armado y contexto, pueden ayudarnos a poder explicar la variación entre grupos poblacionales en términos de cómo entienden ellos y cómo experimentan la reconciliación o la ausencia de ella en su día a día. Bien, si quieres, le das la siguiente, Angélica, por favor. Tratando de avanzar ya, perdón, dale. Con nosotros, Joix Acosta. Gracias, Angélica, por la introducción. A partir del barómetro, como nos compartía Catalina, la medición de 2017, se empieza la exploración en paralelo. ACDIVOCA construye el índice de reconciliación y a partir de ahí se empiezan a hacer algunos estudios que en 2019 se complementan con nuevamente la medición del índice, el índice de reconciliación de ACDIVOCA. Dentro de este marco nosotros construimos el índice restrictivo de reconciliación, que basados en el contexto teórico utilizamos otra metodología en la que se agruparon factores individuales, factores del entorno y mecanismos para la reconciliación. Dentro de los factores individuales concebimos la confianza y la disposición, es decir, más adelante igual las vamos a ver un poquito más profundas. En los factores del entorno tenemos entorno psicosocial y capital social, que son preguntas y variables que estaban más relacionadas hacia la comunidad, hacia mi barrio, hacia como un núcleo un poco más abierto del nivel individual, pero no tanto. Y en mecanismos, después de validar, utilizamos la variable de perdón. Esta es una de las variables como tal, el índice restrictivo de reconciliación, que vamos a utilizar más adelante para ver el efecto que nos compartía Angélica. Y aquí es muy importante tener claro que a partir del índice de reconciliación y el índice restrictivo de reconciliación, pudimos ver que existe una validez interna, porque por dos vías diferentes logramos llegar a resultados muy, muy similares, lo cual nos hace sentir que efectivamente pues vamos viviéndonos bien y vamos como alineándonos cada vez más. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya vimos cómo construimos el índice de la reconciliación. A partir de ahí, entonces, para este caso específico, para analizar específicamente seguridad y seguridad y conflicto, cómo se relaciona con reconciliación y confianza, entonces les voy a explicar brevemente. La variable de reconciliación la identificamos con disposición a la reconciliación. Dentro de las preguntas del barómetro teníamos una serie de situaciones que les planteaban a los encuestados sobre qué podrían hacer o qué estarían dispuestos a hacer para poder llegar a consolidar la reconciliación posterior al conflicto armado. Esta es una variable que está inicialmente de 0 a 10, así la utilizamos, y la variable de confianza también es una serie de preguntas que se le hace a los encuestados, en las que se les pregunta en una escala de 1 a 4 qué tanta confianza tiene por 14 instituciones, son de nivel estatal, pero también organizaciones sociales y pues otro tipo de organizaciones, para poder medir así qué tanta confianza tienen las personas, no solo hacia lo estatal, sino también hacia otros espacios en los cuales pueden llegarse a sentir bien. Esta pues fue una variable que inicialmente estuvo construida de 0 a 14 y se transformó la escala para que quedara de 0 a 10. Y ya con esto continuamos con los resultados que explica Juan. Hola, Juan. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Entonces tenemos estas tres variables de salida, llamémoslo así. En términos de reconciliación, tenemos un índice que agrega los componentes que Joix nos mencionaba y que nos describen un poco las condiciones de reconciliación. Este índice de reconciliación es muy útil para describir el contexto de la reconciliación en los municipios, en las regiones, y digamos, como lo decía Joixa, complementa un poco el índice propiamente de reconciliación de ACDIVOCA y de alguna manera tiene relación con él. Y el de disposición nos habla de la persona.
¿sí? Entonces, esta escala que construimos a partir de lo que la gente está dispuesta a entregar. Entonces, lo que intentamos hacer, digamos, aquí no vamos a entrar muy en detalle en el análisis cuantitativo, pero digamos, utilizamos digamos, análisis cuantitativo básico de regresiones multinivel, en algunos casos utilizamos algunos modelos de efectos fijos para tratar de mirar cuáles factores de nivel municipal, particularmente, en términos de, por ejemplo, no sé si alcanzamos a ver en la regresión de la izquierda, homicidios, extorsiones, ataques con explosivos, que es básicamente lo de terrorismo, drogas, etcétera, y también algunos otros indicadores que ya son reportados por las personas a través de la encuesta, es decir, qué problemas percibe usted de convivencia, digamos, ese es uno de los, o qué problemas de seguridad percibe usted. Entonces, a través de estas regresiones multinivel podemos combinar estas variables de nivel municipal con algunas respuestas de las personas sobre el tema de seguridad, y esencialmente lo que estamos viendo y lo que consistentemente vemos es que hay una variable que efectivamente está relacionada con el caso, digamos, de disposición, que es la primera regresión, la de la mitad, que es confianza, y el índice de reconciliación, que se refiere a las condiciones, y es haber sido o no, o considerarse o no víctima del conflicto armado. Es una variable absolutamente estable y está perfectamente relacionada con las tres variables de salida que hemos escogido. Y lo que vemos en la regresión de la izquierda es que efectivamente hay factores tales como los homicidios, accidentes de tránsito, incluso extorsiones, terrorismo, etcétera, etcétera, que son variables que también están relacionadas con el caso de la variable de disposición, la reconciliación. En la regresión de medio, vemos también nuevamente que esas variables, extorsiones, consumo de drogas, problemas de seguridad reportadas por la gente, convivencia, también están relacionadas con confianza. Y en la regresión de la derecha, de índice de reconciliación, también vemos que estas variables tienen que ver con el contexto. Entonces, todo esto nos está llevando a concluir, digamos, parcialmente, que tanto la experiencia del conflicto armado, que se refleja en esta variable de si la persona ha sido víctima o no del conflicto armado específicamente, como las variables de seguridad y de percepción de seguridad sobre todo, que está reportando las personas a través del barómetro, ambas tienen un efecto significativo en la manera en que la gente reporta su disposición a la reconciliación. ¿Sí? Es decir, entre digamos, esta es la experiencia de conflicto como tal, y la percepción de seguridad está afectando la disposición de la reconciliación de la gente, y está afectando los niveles de confianza, y está afectando el contexto, que es lo que mide la variable de índice de reconciliación. La siguiente, por favor. Y con eso retomo, entonces, solamente para recordar, para nosotros es muy importante señalar que cuando hablamos de reconciliación, no podemos aislar lo que pasó durante el conflicto de la experiencia actual de las personas en términos de seguridad y seguramente en muchos otros temas. En ese sentido, para nosotros es importante hacer el punto de que las violencias se mezclan, porque lo que hemos visto acá es que se mezclan los efectos de la seguridad actual que perciben las personas y la violencia histórica. Ambas importan a la hora de definir cuánto están dispuestas a hacer, qué están dispuestas a hacer las personas y qué tipo de personas también para promover la reconciliación. Vemos también que esas relaciones de alguna manera circular, van en tándem. La confianza afecta a la reconciliación y viceversa, como ustedes ven en el gráfico a su derecha. Y en ese sentido, quizás un mensaje muy importante para nosotros hacerles a ustedes y a la comunidad que nos escucha y también a la comunidad que formula políticas públicas es mostrar cómo, mientras que la literatura y los medios muchas veces se enfocan en división y polarización, al mismo tiempo, como estamos viendo aquí, están pasando otras cosas en sectores amplios de la población que tenemos que entender también, valorar, identificando las diferencias entre grupos sociales y factores, como mencionamos desde el inicio. Esto lo que implica concretamente para la formulación de políticas públicas es que si lo que causa confianza y reconciliación no se relaciona solamente ni directamente con la experiencia de la guerra, esto nos obliga a repensar y ajustar también la oferta de atención institucional. Quizás a veces el tipo de programas que se ofrecen o el tipo de respuestas estatales que se ofrecen no casan exactamente
con lo que las personas esperan que ocurra para promover la reconciliación. Como ya mencioné también, esto es una gran agenda de investigación. Lo que incide en la reconciliación son muchísimas otras variables. Y solamente para mencionar algunas en las cuales estamos trabajando, quiero mencionar, por ejemplo, la importancia de examinar la relación entre reconciliación y desarrollo, lo que hemos llamado como la base material de la reconciliación, o cómo los niveles de desarrollo e ingresos afectan la disposición de las personas a reconciliarse. Muy importante, vamos a mirar también el rol del género y cómo ofrece, digamos, respuestas distintas sobre qué están dispuestos a hacer las personas para reconciliarse. Vamos a examinar el rol del Estado y la pregunta concreta de qué manera la capacidad institucional incide en la disposición para la reconciliación de las personas, y vamos a tratar de identificar también poblaciones específicas, tanto víctimas y desmovilizados, para examinar cómo difieren ellas en cuanto a este tema, y con base en eso, ahí sí hacer el análisis de lo que llamamos los faros de la reconciliación, o la identificación de aquellos grupos de la población que confían más y que están más dispuestos a reconciliarse con otros. Eso, de nuevo, insisto, todo nos permite diseñar una oferta de política pública mucho más ajustada a necesidades y expectativas divergentes dentro de la sociedad, y creo que nos va a generar insumos importantes en los próximos años, en los cuales esperamos que se consoliden muchas de las instituciones de la justicia transicional, de los procesos transicionales, para que definitivamente sí avancemos hacia algo que parezca una sociedad con una paz duradera y sostenible. Y solamente para aprovechar estos pequeños minutos de fama, todas estas reflexiones, junto con los demás papers que forman parte del evento hoy y de los siguientes 2 eventos en los próximos 2 jueves, van a estar incluidos en un libro que será publicado en español y en inglés, y al cual obviamente todos ustedes también esperamos que puedan acceder. Solamente para concluir con un par de referencias, estas estarán obviamente disponibles también junto con la presentación, y muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, a la orden en estos correos. Muchas gracias. Angélica, Juan Esteban, Yoixa, Catalina, muchísimas gracias por la presentación. Nos regalaron 2 minutos más, genial, 2 minutos más para preguntas. Entonces, vamos a invitar ahora a las personas que vayan teniendo preguntas. Si quieren, las pueden ir poniendo como en el chat. Y mientras tanto, pues vamos a invitar a nuestro comentarista, Enrique Maruri de Agdivoca, para que pues haga un resumen, recoja lo que ha sucedido en la sesión. Y mientras tanto, vamos recogiendo preguntas y luego vamos mirando cómo las vamos respondiendo. Enrique, súper bienvenido. Daniel, muchas gracias, y quisiera empezar celebrando este espacio. Yo de verdad creo que es clave, es fundamental lo que está ocurriendo aquí, y para Agdivoca, para el programa de Alianzas para la Reconciliación, en el que trabajamos con USAID, esto es pues realmente música para nuestros oídos. Lo que ocurre aquí es que propiciamos un diálogo alrededor de un instrumento como el barómetro de la reconciliación, y de un concepto tan pertinente para la sociedad colombiana como es el de la reconciliación. Entonces, esto pues es muy valioso, y de nuevo celebramos además que las 127 personas que en este momento están conectadas, que han estado fielmente conectadas, hayan estado desde las 8 de la mañana. Yo, como me fijo en esas cosas, pues me he dado cuenta que ahí está todo el mundo, no se ha caído la atención, cosa que es muy importante, porque no deja de ser un escenario académico, y tenemos que reconocerlo. Y no obstante, pues hemos despertado el interés de un grupo importante. Sí, unas breves reflexiones sobre lo que os escuché, que pueden pues estar limitadas por mi entendimiento de lo que se explicó, pero yo lo que veo es que la reconciliación significa muchas cosas, y que es muy importante el contexto.
el contexto es muy determinante, es decir, sí tenemos que hacer un gran esfuerzo por conocer qué significa la reconciliación en diferentes contextos, pero no con el objetivo de llegar ni siquiera a una única definición. Yo cada vez me convenzo más de que probablemente aquí lo que necesitamos más que todo es una forma de entender ese término de una forma muy sencilla y simple, pero también pues que importe para generar un cambio en el contexto. O sea, realmente la importancia del término más que una definición es el cambio que provoca en un contexto determinado. Y me quedo con que, y además sí, esto es parte de las reflexiones que hemos hecho, que los temas de cultura y sociedad, seguridad y verdad, en el caso colombiano son muy importantes y lo vemos como en los espacios de diálogo. De nuevo, cada contexto es distinto y varía de una región a otra, pero lo que levanta Angélica y Juan Esteban sale en todas partes y es que conflicto, bueno, a mí lo que me interesa es mi entorno de tranquilidad. Si es por conflictos, si es por la guerrilla o los paramilitares o las águilas o quienes sean, o los marihuanos, entonces, eso realmente la dificultad está en lo que eso provoca en mi entorno. Yo creo que es un mensaje muy importante porque es desde mi lectura, es como decir, bueno, mire, la dimensión política de esto es importante, pero mi contexto más inmediato es lo que me interesa resolver. Yo creo que una cosa que yo leo aquí es que es muy importante reforzar las lecturas locales sobre la reconciliación. Y ver cómo nos metemos más. Ahora con Daniel, que está aquí moderando, tenemos programados unos ejercicios regionales a partir del barómetro para poder explorar un poco más cómo se vive la reconciliación en los territorios. Pero yo creo que eso es súper importante para enriquecer este debate y hacerlo menos académico también. Y me quedo con lo que levantó Hugo de el lenguaje, de cómo comunicar. Eso yo creo que es fundamental. Y por supuesto que los papers académicos, además yo aquí estoy rodeado de académicos que hacen papers muy buenos, o sea, yo no voy a cargar a los papers, pero tenemos que lograr comunicar de una forma distinta, de una forma en la que todo, porque para volver la reconciliación algo cotidiano tenemos que saber comunicar de una forma pues que le llegue a la gente. Yo tengo dos hijas, una de 8 y otra de 14, entonces pues vivo sorprendido de la forma como se comunican, sin que dejen de leer libros, hacer las cosas que hacíamos nosotros, pero sus formas de comunicarse son muy distintas. Otra cosa es la confianza. Yo no lo vi tan presente y en nuestros debates la confianza y en nuestros análisis del barómetro la confianza es un factor determinante y además es un tema muy crítico. En Colombia creo que es 2 de cada 10 personas solamente confían en sus vecinos, una cosa así que es dramática. Y creo que es muy importante explorar cosas más sobre cómo generar confianza, o sea, salir del análisis de que la confianza es un problema en Colombia, porque yo no lo vi tan presente en el debate de hoy, pero en nuestros análisis sale todo el tiempo. Pero cómo superarlo en determinados contextos, la parte más de qué política pública, ahí nos quedamos. Y no hablo de la política del COMPES, no sé qué, sino de la política pública de los municipios, en fin. Y lo último es que los barómetros importan. Y esto pues aquí también es una cuña para el trabajo que nosotros hacemos, pero yo creo que los barómetros son muy importantes para propiciar estos debates. Y pues aquí quiero decir que además estamos en el proceso de hacer una tercera medición del barómetro. El programa Alianzas para la Reconciliación está en el proceso de construir de hacer una tercera medición. Con el Centro Nacional de Consultoría y una empresa que se llama Proyectar. Estamos en ese momento en el desarrollo de ese proyecto, entonces pues vamos a tener aquí material para propiciar debates más ricos que el actual. Ahí yo además entonces señalo que tenía la labor de recoger algunas de las
de las diferentes preguntas que salieron. Lo que pasa es que empezaron a salir preguntas preciso cuando estaba hablando, entonces me he quedado un poco colgado porque veo que salen cositas en los mensajes, pero voy recogiendo, empiezo con la primera para que me dé un tiempillo más y ya paso de mis comentarios a una pregunta que levanta María Andrea sobre el rol de quienes no han sido directamente afectados por la guerra o infligido daño. Y con quién se reconcilian, aquí la tenemos en la pantalla. Y pues yo cierro mis comentarios y dejo esa pregunta. Y Daniel, usted me dice si yo hago el ejercicio de leerlas o si usted lo comanda o cómo nos organizamos. Pues muchísimas gracias, Enrique. Pues me parecería importante que leamos las preguntas como por encima y básicamente me gustaría darle 3 minutos la palabra al profesor Hugo, 3 minutos la palabra a Pashmina, la profesora Pamina, y a 3 minutos a Angélica, a Juan Esteban, y que ellos, digamos, a manera de recoger lo que ha sucedido en la sesión y traten de responder las preguntas que se están formulando acá, como a manera de conclusión, si les parece. Entonces, pues básicamente las preguntas son, ¿cuál es el rol de quienes no han sido directamente afectados por la guerra, infligido daño directo en la reconciliación? ¿Con quién se deben reconciliar o cómo pueden aportar? Una segunda pregunta es, para EPI, reconciliación está ligada a justicia y coexistencia. Y para el barómetro de Agdivoca, la reconciliación está ligada a confianza y seguridad. Entonces, la pregunta es, para ambas exposiciones, ¿cuál es el concepto de reconciliación que manejan dentro de cada proceso y cuál es la mayor diferencia que se encuentran al respecto? Una pregunta directa para Angélica es sobre el concepto que ella ha trabajado sobre la paradoja de la plenitud. ¿Cómo esta paradoja puede ser una piedra en el zapato para la deseada reconciliación en Colombia, teniendo en cuenta los distintos intereses que tienen las clases sociales en el país? ¿Y cómo abordar esta paradoja para que la confianza en la reconciliación entre nosotros gane puntos desde distintos sectores sociales? ¿Cómo medimos el estado de la reconciliación en el largo plazo? Me parece muy interesante porque parece que tenemos distintos temporalidad. Una temporalidad instantánea, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Parece que eso tiene, digamos, como unas temporalidades ahí diferentes que nos ponen unos retos en la medición. Y una pregunta directa también para Pamina y su equipo: ¿cuáles fueron los criterios para la selección de los pueblos, veredas, comunidades de los TCRs en donde se implementó la metodología EPI? Y si se considera un trabajo con las comunidades indígenas, ¿cómo se dan estas comunidades la implementación de los EPI, teniendo en cuenta, digamos, como que su forma de nombrar el mundo es diferente en muchos sentidos de la forma, digamos, como desde que Occidente lo entiende? Entonces yo dejaría como estas preguntas en el ambiente e invitaría al profesor Hugo a que en unos 3 minutos pues trate de responder a ellas, de hacer una conclusión y compartirnos unas reflexiones adicionales. Por favor. Thank you. That's some great questions. So very briefly, I'll speak to two of them. Firstly, the role of those not affected by war. And I think this is a critical issue that we need to and in South Africa, it's been made very clear, those not affected by war are the ones who benefited from the war. Basically, the war was fought to keep certain privileges. And people held onto those privileges have created narratives about the past that justify those privileges. And I think that's where a commission of memory or truth needs to challenge what is the historical basis of wealth and differences. In South Africa, that is very much what divides us now, is the wealth that divide, not the questions of who injured or killed who. So I think that leads to a whole new debate. The other question of trust, and I think this is also a question that is
commonly, I mean, across different societies, where for some people in society, trust is based on clear contracts, on government guarantees of security, of kind of ensuring that the other person does their part. Whereas in other parts of society, they're dependent on reciprocity, where communities need to have trust that it's got nothing to do with the state's enforcement. And I think there's, again, it's a cultural divide, it's a class divide that affects those kinds of things. And we need to account for those different conceptions when we measure reconciliation. Thank you. Muchísimas gracias. Y escuchemos ahora a Pamina. Si quieres, coméntanos. Sí, y voy a hablar otra vez en inglés porque es demasiado enrollo. So thank you for these great questions. I will try to answer them as quickly as possible. So for the question about how we conceptualize reconciliation. And we chose at the beginning of this project to actually use convivencia or coexistence, the English translation, as a proxy for reconciliation. We felt that convivencia was more of a concept that related to the Colombian context. And that was a concept that was very much close to the concept of reconciliation and would be potentially more understood in communities at the community level, you know, where we're working, and therefore would elicit more detailed indicators. So when we presented our analysis, for example, in the comparisons, we're not actually claiming that coexistence or convivencia and justice mean reconciliation. They are really the two different concepts. And when we did the analysis of comparing the EPI work with the Activoca and the ICRN barometers, we did the analysis with the convivencia indicators and not the convivencia and justice indicators. So hopefully that answers that question. And then so yeah, well, I mean, just one quick note on how do we measure reconciliation over time. I mean, I think measurement over time needs moments when, you know, you revisit your barometers, especially if they go on for a long time period. I mean, for example, the South African barometer, right, which has been running since 2003, has had to revisit its indicators and its questions as it progresses through that time. And I think that is also the case for us, looking at, you know, everyday indicators, how do those change over time? But of course, to maintain consistency, you also have to have, you know, indicators that you can track over time. So it's a balance. It's a good question as well. And then the question about the selection criteria. So, I mean, I talked about the selection criteria of how we chose the different villages. So it was depending on the different kind of peace accord mechanism present in that village, or the interaction of that village with the different peace accord mechanisms. So for example, one village would have a collective reparations project and another a PEDET, etc. So, but maybe the question is about how we selected participants, which I can't go into detail here because I only have 3 minutes and I'm sure I've gone over them. But I'm happy to answer outside. We also have publications about how our methodology, I mean, the process of the methodology and how we also select participants. But I think the more interesting question here is about how this process might be done with indigenous groups. And in fact, we are doing another project with the Pasto indigenous group in Nariño. And just one thing that I will reflect on, because I'm sure I've gone over time, is that
what was really interesting was that when we did the indicator analysis with the indicators that we collected in the resguardos in Nariño and Putumayo, we took initially the code book that we created for Antioquia in order to code the indicators in Nariño and Putumayo. And we were trying to kind of do a shortcut, but we saw immediately that it didn't quite work because there were many categories or codes that did not work for indicators that were irrelevant for indicators for the Pasto. And then there were additional categories and codes that were necessary to add to the code book for the Pasto. So you really saw a difference in the kind of conceptualization of peace and reconciliation in these two different contexts in the same country. So that's, so thank you. Muchas gracias, Pamina. Y escuchemos un poquitito cortito también a Peter y a Fiorella. También vamos a darle un poquitito la palabra por si tiene algo más que aportarnos en esta respuesta. Gracias. Peter, por favor. Gracias, Daniel. I wanted to add two things, very brief. One is it's important to emphasize that as EPI, we are not actually defining reconciliation. As Pamina said, we used the word convivencia, but that word is a way that we use that word to open up a discussion and then actually let the discussion define convivencia. Then what we do with that discussion is we put it into those 6 dimensions that we shared. So if anything, a definition of reconciliation that we might have is according to those 6 dimensions, but it's really quite broad. The other thing I wanted to add on this was this point about those affected and those not affected by the war. And I think Angelica's point about creating a direct link between processes and war experience is key. And it's really interesting. I wanted to give an example from another community, a campesino community in which we worked in Dabeiba, where the one indicator of convivencia that received by far the most votes was that the trash on the street was cleaned up. And you might think, what does that have to do with the war? What does that have to do with those who lost loved ones or who are directly victimized? And in fact, when you look at the story of the trash in this village, it actually dates back to the presence of the FARC in this case, and the way that they actually influenced the town's management of the trash. And ever since then, they still haven't found sustainable solutions. So that link is there. It seems very indirect, but for the community, the link is there. And it's an issue that the community, and Pamina also brought up the issue of the cemetery. These are issues that the community comes around kind of regardless of one's individual experience in the war, even though the issue itself is very much directly related to the community's history and the effects the war had on that community. Gracias. Gracias a ti, Peter. Fiorella, ¿quieres adicionar algo? Sí, quisiera complementar sobre lo último que mencionó Pamina en su discusión sobre el proyecto que tenemos en Pasto. En realidad fue muy interesante ese proceso de codificación. Primero quiero señalar que una de las maneras para nosotros de realmente obtener una narrativa muy local, muy localizada, es trabajar conjuntamente con todos los facilitadores que tienen no solo el conocimiento del territorio, pero tienen una afiliación muy cercana, ¿no? Viven día a día con las comunidades, son parte de la comunidad. Empezamos trabajando con una representante de uno de los resguardos y que tiene trabajo con todos los resguardos y además todos los facilitadores locales. Entonces eso nos permite también entender la realidad local a través de esa visión con la cosmovisión indígena. Y quiero señalar que la categoría realmente que tuvimos que ampliar fue precisamente una categoría en la que hablábamos
de cosmovisión, identidad y prácticas étnicas para poder reconocer. Habían muchos indicadores que hablaban del derecho propio, los cultivos, medicinales, sistemas digamos, de gobierno local. Entonces queríamos poder capturar, ¿no?, la visión étnica cultural en este proceso de entender la paz, el conflicto, la reconciliación a través de identidades culturales. Fiorella, muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces ahora que Angélica, Juan Esteban, Yoixa, Catalina, pues hagan sus reflexiones. Si quieres, Angélica, empieza tú. Gracias. Es muy poco que agregar, además tiempo limitado. En primer lugar, muchas gracias por las preguntas. Creo que nos sirven mucho para identificar hacia dónde hay que llevar esta conversación, porque digamos lo que decía María Andrea sobre cuál es, como cuándo termino, perdón, no era, creo que Michelle, perdón, qué pena, alguien decía, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo podemos decir, nos reconciliamos, hay paz? Yo creo que todos estamos enfrentando el mismo dilema. Entendemos que es un proceso incremental, entendemos que es un proceso profundamente desordenado, donde se mezclan montones de factores. A eso, por ejemplo, también creo que va la observación de Juan Carlos sobre un trabajo que yo había hecho antes, sobre cómo a veces el aumento en la calidad de vida desde el punto de vista económico puede incidir negativamente en las expectativas y en la valoración que las personas hacen de su entorno. Y en ese sentido también entender que estos son transiciones simultáneas que se afectan mutuamente, y donde no tenemos, digamos, un solo punto de partida, sino que de alguna manera el umbral se va moviendo en el camino. Evidentemente no nos sirve como investigadores porque nos muestra la enorme complejidad del asunto, pero sí nos reitera la importancia de entender esto como un proceso con altibajos, incremental, en el cual poquito a poco vamos conquistando espacios para la reconciliación. Y yo creo que ahí el tema nuestro de los faros, de identificar cuáles son los grupos más proclives o más propensos a desplegar esos valores, esas habilidades para la reconciliación y la confianza, va a ser importante. Una de las cosas, por ejemplo, es que encontramos que muchas veces son jóvenes con mucha educación, que no necesariamente han sido afectadas por la guerra, que sí tienen el tipo de disposición a promover este tipo de conversaciones y diálogos, y eso creo que es favorable. Eso nos muestra con quién se puede trabajar en términos pedagógicos, en términos de promover, digamos, una agenda donde seamos capaces de hablar sobre el pasado, de identificar necesidades, de valorar qué nos afecta tanto el pasado como nuestra experiencia presente. Entonces, digamos, no respondí a tu pregunta, pero simplemente quise señalar la importancia que tiene preguntarnos estas cosas, y seguramente mis colegas quieran complementar esto que acabo de decir. Muchísimas gracias a Yoixa, Catalina. ¿Quieren agregar algo? Juan Esteban. Sí, ¿me escuchan bien? Perfectamente, Juan. Vale, quisiera hacer un comentario sobre cuál es el rol de quienes no han sido directamente afectados por la guerra. Existen distintos niveles de afectación y existe la afectación indirecta también. ¿Sí? Digamos, es muy difícil en Colombia encontrar una persona que no tenga un familiar o una persona cercana que haya sufrido a través del conflicto. Y de hecho, nosotros, el trabajo que venimos haciendo, en parte con algunos socios de la Universidad de Antioquia, muestra que incluso hay afectación psicológica cuando no ha habido, cuando ha estado expuesto al contexto de la guerra, como hemos crecido muchos de nosotros. Es decir, la afectación es muy diferente, tiene distintos matices, pero es masiva finalmente. Y esto genera rupturas distintas. Digamos, hay unas rupturas, es fantástico el trabajo que nos mostraban ahorita los colegas sobre los problemas que hay entre los excombatientes, o la necesidad de reconciliar a los combatientes con las comunidades. Pero no es el único lazo roto. Hay lazos rotos entre los antiguos enemigos, entre exparamilitares y los guerrilleros, entre los militares y los guerrilleros, pero también entre los colombianos, ¿sí? Y esas personas, ¿sí? Muchas veces las víctimas y las comunidades que lo reciben, hay un lazo roto. Entre las víctimas y el Estado hay un lazo roto. Es decir, hay muchísimos lazos que se han roto a través de la guerra. Entonces, digamos, es de alguna manera, cuando hay una afectación masiva, hay muchos lazos que reparar, y pues es difícil que una persona o que segmentos de la sociedad
no tengan que aportar o no tengan que ver en esto. Y quería comentar algo sobre el tema de cuándo la reconciliación se ha consolidado. Uno de mis mentores, el profesor Jürg Steiner, de la Universidad de Berna, fallecido el año pasado, trató de responder una pregunta muy clásica de ciencia política: ¿cuándo una conversación es altamente deliberativa o no es deliberativa? ¿Cuándo tiene alta calidad o baja calidad? Y la manera en que respondía él es, pues esto no es dicotómico, no es que una conversación sea muy buena o sea muy mala, sino que se acerca a un ideal o se aleja de un ideal. Y creo que es una analogía que es muy útil para el tema de medición. De pronto no vamos a tener, no es que estemos reconciliados o no reconciliados, ¿sí? No es dicotómico, sino que quizás nos acercamos a un ideal o nos alejamos del ideal. ¿Cuál es el ideal? Pues hay un ideal teórico, digamos, en el trabajo que Angélica y yo alcanzamos a publicar recientemente. Planteamos algunos ejes, por ejemplo, el eje de profundidad. O sea, yo puedo reconciliarme mínimamente, simplemente restaurando la relación y, bueno, aceptando que tengo que vivir con el otro. Pero a lo mejor hay niveles más profundos de reconciliación. Niveles donde, bueno, yo soy capaz ya de conversar con la persona o de cooperar, ¿sí? O de convivir armónicamente. Y de pronto, cuando menos pienso, ya estoy generando lazos afectivos y de pronto se genera interdependencia, ¿sí? Entonces hay distintos niveles en los que uno puede decir, bueno, la reconciliación, digamos, es un camino finalmente, y quizás uno puede plantear ideales, por lo menos de manera normativa, sobre hacia dónde quisiéramos llegar. Y eso es algo que como sociedad tendríamos que decidir hacia dónde queremos llegar, y ese posiblemente será el camino. Bueno, y quería solamente comentar el tema de la reconciliación y la dimensión religiosa. Y yo creo que, digamos, la concepción cristiana de la reconciliación, digamos, ha permeado mucho el trabajo y el entendimiento del concepto. Pero, digamos, por eso el perdón es crucial en la manera en que entendemos en muchos contextos lo que es la reconciliación. Pero hay contextos y dimensiones que no pasan por ahí. Es decir, una dimensión psicológica de la reconciliación implica cambios en las emociones, en las actitudes, y no necesariamente implica perdón, ¿sí? Incluso la dimensión más jurídica, la verdad, la justicia y la reparación, no pasa por el perdón. O la dimensión política, que tiene que ver con la coexistencia dentro de un sistema y la toma de decisiones colectivas con el otro, pues tampoco pasa por el perdón. Entonces, la reconciliación tiene muchas dimensiones, y hay algunas dimensiones que pasan por el perdón y otras que no. Sería una manera de entenderlo. Y bueno, dejo ahí. Juan Esteban, muchísimas gracias. Creo que Catalina todavía nos quiere adicionar algo más. Catalina, por favor. Como una última reflexión para añadir lo que ya la profesora Angélica y el profesor Juan Esteban han dicho, me gustaría recoger la importancia de ver estos temas de reconciliación bajo los lentes de género, y creo que es algo muy importante que han hecho las investigaciones que se han postulado en este panel, que es entender las diferencias de las vivencias de las mujeres en el conflicto armado con la de los hombres, y asimismo también considerar la importancia de ver la etnia de las mujeres, que es muy diferente a las mujeres latinoamericanas blancas, a las mujeres afro de Colombia, y cómo han sufrido estas vivencias, porque considero que si las investigaciones no tienen un enfoque de género, luego no se van a poder hacer buenas recomendaciones de política para poder seguir este proceso. Muchísimas gracias, Catalina. Y bueno, con esto creo que estamos terminando. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a USAID, por supuesto, al programa de Alianzas para la Reconciliación, a la Universidad de los Andes, a la Universidad del Rosario, a Robert, nuestro traductor, que también estuvo detrás haciendo un gran esfuerzo. Muchísimas gracias a todos los asistentes también, a las preguntas. Y bueno, es el primero de una serie de 3 eventos. Los invito a conectarse a los siguientes 2 eventos que van a suceder los próximos 8 días y 15 días. Ha sido un honor poder estar acá, poder escuchar estas reflexiones, y bueno, yo creo que nos dejan como grandes elementos para seguir trabajando en nuestros temas y bueno, irnos a trabajar. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy feliz día. Hasta luego.
Muchas gracias, adiós.